Buenos días, jóvenes de octavo grado. El tema de hoy que vamos a ver es productos notables. Si ustedes se fijan, las semanas anteriores vimos también este tema de lo que son productos notables. El objetivo de esta clase es desarrollar la fórmula del producto notable, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en la semana pasada vimos el cuadrado de la suma de un binomio y estuvimos explicando cómo nosotros podíamos sustituir esta fórmula para desarrollar una ecuación. Ya lo vimos prácticamente en la actividad 23. La segunda fórmula se le llama el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, que también prácticamente tiene el mismo manejo de la primera, la única diferencia es el signo y lo vimos en la actividad 24. El día de hoy vamos a ver lo que es la fórmula, el producto. La palabra producto significa el resultado de una multiplicación. Entonces, el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. A esta fórmula que tenemos aquí también es conocida como la fórmula de diferencia de cuadrados. Y si ustedes se fijan, en esta fórmula está el término A, que el término A se le conoce como primer término. No necesariamente es A, puede ser cualquiera. Y el segundo término es B. La única diferencia que hay aquí en este producto son los signos, que aquí aparece el positivo y aquí aparece el negativo. Entonces, cuando ustedes miran en dos factores binominales que son los mismos y se están multiplicando, ustedes utilizarían la fórmula de diferencia de cuadrado. Así la vamos a llamar. La diferencia de cuadrados se basa a la diferencia de cuadrados de dos términos. Miren, esta es la diferencia de cuadrados de dos términos. Es igual al producto de la suma de dos términos por la diferencia de estos términos. Entonces, también la diferencia de cuadrados tiene un manejo geométrico, ¿verdad? Como las dos fórmulas anteriores. Si ustedes se fijan, aquí, ustedes observan, tiene la forma de un rectángulo y acá aparece la medida de A y aquí aparece la medida de ¿quién? De B. Aquí aparece la medida de A y aquí aparece la medida de ¿quién? De B. Entonces, si ustedes se fijan la medida de A, este lado va a medir A más B. Entonces, aquí está A más B. Y por el producto de A menos B. ¿Por qué A menos B no es más B? Porque A absorbe el lado de B. Y recuerden que el área, o sea, la superficie de un rectángulo es base por altura. Entonces, por esa razón surge la fórmula de la suma de los términos de la diferencia de estos términos. Y esto va a ser igual, miren, a que yo tenga A por A al cuadrado y B por B, B al cuadrado, donde surge lo que es la fórmula de la diferencia de cuadrados. Esa es su forma geométrica, pero es una breve explicación. El ejemplo 1, me voy a ir explicando mejor con ejemplos. El ejemplo 1 nos dice, utilizando la fórmula anterior, calculando los siguientes productos. El ejemplo 1 se basa a la parte 1 de la actividad 25. Entonces, en la actividad 25 hay 3 ejercicios. Y este ejemplo que estoy dando aquí se parece al ejemplo 1 y al ejemplo 2 de esos 3. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula. El producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Se le llama el producto de la suma cuando este valor se encuentra en el lado izquierdo. Y se le llama diferencia cuadrada cuando este valor comience en el lado izquierdo. Pero en este caso, el que comienza en el lado izquierdo es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Perdón.
Aquí está X. Observen, quiero que observen lo que tenemos aquí y que también observen la forma. Recuerden que A es el primer término y B es el segundo. ¿Quién es el primer término aquí? Es X. Entonces, por ende, A es igual a X. ¿Quién es el segundo término? B es igual a 5. Entonces, el segundo término es 5. ¿Qué me dice la fórmula? Que el primer término, en este caso, que es X, se debe de elevar al cuadrado. Y el segundo término, que es 5, se debe elevar al cuadrado. Entonces se sigue la fórmula. El primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Ustedes tienen que empezar a desarrollar las potencias. Y si yo tengo x al cuadrado, solamente se copia x al cuadrado. Y tenemos negativo 5x al cuadrado. Recuerden que el 5 al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? A 25. Porque este 2 significa que va a multiplicar 2 veces al 5. 5 por 5. No es que van a decir 5 por 2. Si dicen 5 por 2 está mal. Es 5 por 5, 25. Y aquí ya está desarrollado el ejercicio. Siguiente ejemplo. Este se parece mucho al 1, de la parte 1, el último. Y recuerden, no importa si aparece primero el negativo y después el positivo. Eso no importa. Pero el orden del factor no te va a alterar el producto. Pero ustedes se tienen que fijar si los términos, tanto el primero como el segundo, son el mismo. Y lo único que cambia es el signo. Si es así y cumple la propiedad, significa que ustedes van a utilizar la fórmula, el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, que les tiene que dar de resultado lo que es la diferencia de cuadrados. ¿Quién es el primer término? O sea, A es M. ¿Quién es el segundo término? O sea, B es 3 medios. Se sustituye la fórmula, miren, el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término, que es 3 medios elevado al cuadrado. Estoy siguiendo esta fórmula que tenemos aquí. Pero recordemos que si yo tengo 3 medios, ustedes van a multiplicar 3 medios por 3 medios, lo van a multiplicar 2 veces. Y la multiplicación de fracciones, numerador con numerador y denominador con denominador. Y 3 por 3, 9, y 2 por 2, 4. Quiere decir que el resultado final me va a dar m al cuadrado menos 9 medios. Jóvenes, ustedes tienen que desarrollar la potenciación, esta potencia. Si ustedes me lo dejan hasta aquí, pues no va a estar desarrollado, simplificado en su máxima expresión. Tienen que resolverlo. Ejemplo 2. Se parece mucho a la parte 3. ¿Qué te dice? Desarrolla estos productos y después reduce los términos semejantes. O sea, ustedes tienen que verificar primero si en este ejercicio, que es el inciso A de la parte 3, los demás a ustedes les quedaría de tarea que son bastante similares. Primero, tienen que ver si hay un producto. Y la palabra producto significa multiplicación. Entonces, yo debo de multiplicar, ¿verdad? Desarrollar lo que yo tengo x menos 7 y x más 7. Pero ¿qué observo? Que primero debo desarrollar la fórmula de diferencia de cuadrados, que es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Porque si ustedes se fijan, estos términos son bastante similares. Miren. En este caso, si usted se fija, ¿quién sería A? O sea, el primer término. X. ¿Quién sería B? 7. Ya les dije anteriormente que si aquí aparece el más y después el menos, no importa. O aparece el menos, pues el más, no importa. Es lo mismo, es la misma fórmula que van a desarrollar. Entonces decimos el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado, y estos términos que tenemos aquí, que es negativo x al cuadrado más 50, solamente se van a copiar. ¿Qué voy a resolver? La potenciación. ¿Cuánto es 7 al cuadrado? 49. Porque recuerde que se dice 7 por 7, 49.
¿Qué se debe de hacer? Aquí dice, reducir los términos semejantes. Y en las clases pasadas ya habíamos dicho que esta x al cuadrado con esta x al cuadrado tiene la misma parte literal. Entonces yo copio, miren, x al cuadrado menos x al cuadrado. La voy como que rejuntando, ¿verdad? Colocando los términos que son iguales. Y 50 y 49, si ustedes se fijan, no tiene parte literal, no tiene variable, entonces yo los puedo estar juntos, rejuntar. Acuérdense que si no hay coeficiente, el coeficiente que está aquí es 1, y aquí el signo que está es positivo, y aquí es negativo. Signos diferentes, ustedes ya lo saben. ¿Qué se va a hacer con signos diferentes? Pues se van a restar y me va a dar a 0, entonces lo voy a cancelar. Y 50 menos 49, pues ustedes también ya lo saben, que el resultado va a ser claramente el número 1. ¿Verdad? Y prácticamente aquí nosotros ya se resuelve lo que es, ¿verdad?, el producto y se reduce los términos semejantes. Esta sería la respuesta. En el ejemplo 3, que es prácticamente igual a la parte 4, dice, copia estas igualdades en tu cuaderno y complétalas. Y se parece mucho a los ejercicios que aparecen ahí. Obvio que traté de no hacer los mismos porque son pocos y solamente son 2, y entonces con este bastante similar. ¿Qué debo de completar yo? Pues la parte donde aparece vacío. En este caso yo tengo que ver aquí qué número va acá colocado y aquí qué número iría. Si ustedes se fijan, si el primer término, si ustedes se fijan, es X, y el segundo término es 6, aparece en el segundo factor binominal. Quiere decir que por lógica común, aquí tendría que ir el 6. Miren, primero deben de completar los espacios en blanco, fijándose en las características de la fórmula. Esta es la fórmula. Como lo habíamos dicho anteriormente, el primer término que aquí está acá es 6, porque el valor de A es X y el valor de B es 6. Entonces, yo completo, me queda aquí 6, y mira la fórmula, diría 6 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 6 elevado al cuadrado? 36. Entonces aquí ya se hizo una forma directa. Y así van a ir ustedes completando los espacios en blanco. ¿Qué es lo que deben de hacer primero? Primero se deben de completar los espacios en blanco, fijándose en las características de la fórmula. Segundo, el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Ustedes van viendo la fórmula, las características que tiene y los factores que hacen falta, y van completando. El cuarto ejemplo, que se basa mucho en la parte 5, me dice, escribe la diferencia de abajo como el producto de una suma por una diferencia. Entonces, aquí, esta fórmula que está aquí exactamente se le llama diferencia de cuadrados. Y esta fórmula de la diferencia de cuadrados, yo la tengo que representar como prácticamente lo habíamos dicho anteriormente, como el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Entonces, si ustedes se fijan, ¿quién será el primer término? Fíjense en la fórmula. ¿Sí? Primero, en este caso ya no se comienza por el lado izquierdo de la igualdad, sino que se comienza por el lado derecho de la igualdad, por este lado. Tiene esta forma. Entonces, ustedes tienen que ver prácticamente y estudiar qué forma tiene. Tienen que fijarse en la forma. ¿Quién es A al cuadrado? Pues A al cuadrado es igual a X al cuadrado. ¿Y quién es B al cuadrado? Es igual a 100. Pero para poder hacer esta diferencia de cuadrados y dejarla en el producto de la suma de la diferencia de dos cantidades, yo tengo que tener el valor de A, no del valor de A al cuadrado. Tengo que tener el valor de B, no el valor de B al cuadrado. Entonces, ¿qué se hace? Pues, para encontrar el valor de A, se debe de colocar una raíz cuadrada a ambos términos.
¿verdad? Para poder desarrollarlo. Y ustedes saben que este cuadrado con esta raíz se cancela porque aquí hay un 2. Este cuadrado y esta raíz se cancela. Por lo tanto, me queda que el valor de A es igual a X. Hacemos lo mismo con B. Miren, se eleva raíz cuadrada a ambos términos. Ustedes ya saben que este con este se cancela. Pero, ¿cuál es la raíz cuadrada de 100? Jóvenes, acuérdense que ya lo hemos visto, ¿verdad? En lo que son las clases. Y sabemos que la raíz cuadrada de 100 es igual a 10, no es 50, ¿verdad? Como varios deben de estar pensando que es la mitad. Recuerden que ustedes deben de encontrar un número que al multiplicarse 2 veces el mismo número, me dé ese valor que está dentro del radical. Entonces el valor de B es 10. Entonces se coloca, miren, x al cuadrado menos 100, el primer término, que es x, más el segundo término, que es 10, se cierra paréntesis, se vuelve a abrir, el primer término, que es x, menos el segundo término, que es 10. Y aquí prácticamente ya está resuelto el ejercicio. Otro ejemplo, este es muy parecido a uno también que es muy parecido al F, ¿verdad? De la parte 5, parecido, pero no es el mismo. Ustedes tienen que ver quién es A. Yo ya sé que A al cuadrado es 9. Fíjense bien en la fórmula y la característica. Vamos a hacer prácticamente lo mismo que se hizo anteriormente. Lo mismito. O sea que este cuadrado con esta raíz se cancela. Vamos a cancelar. Y la raíz cuadrada de 9, ustedes ya lo saben, que es 3. Recuerden que se buscan dos números y al multiplicarse me den el resultado del número. Y con B prácticamente pasa lo mismo, miren. Se colocan raíces a ambos lados. Esta con esta se cancela. Este se cancela con este, pero estamos hablando del numerador. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 25? Pues claramente, ustedes también ya lo saben, es 5. Entonces el valor de B sería X quintos. ¿Sí? Y aquí usted sustituye la fórmula. El primer término ya vemos que es 3, miren, el segundo término es X quintos, uno positivo y el otro negativo. Y aquí prácticamente ya queda resuelto. Vamos a borrar aquí para que ustedes me dejan esas líneas, yo las voy a borrar por efecto tal. Y aquí nosotros miraríamos otra fórmula que me dice que el producto de dos binomios que tiene un término en común, si ustedes se fijan, es el producto de dos binomios. La palabra binomio significa 2 y la palabra producto significa multiplicación. Entonces, la multiplicación de dos binomios, pero que solamente tienen un término en común. Y si ustedes se fijan, el único término en común que tienen estos números es el primero. Entonces la fórmula te dice que al cuadrado, el término de B con el término de C se van a sumar, dependiendo del signo también, y se coloca el primer término, y B por C se multiplica. Explicándolo con un ejemplo. Ejemplo 5, miren. Aquí el término en común es X. Quiere decir que X va a ser A, que 7 va a ser B y que 2 va a ser C. Entonces, ¿qué te dice la fórmula? Que el primer término, que es X, se va a elevar a ¿quién? Al cuadrado. Más, se coloca el más, miren, y se abre paréntesis. Que el segundo término, que es B, que en este caso B es 7, miren, yo lo copié, en vez de colocar B, colocar 7. Y se suma con C, pero C es negativo 2. Entonces, aquí sí influye el signo, pongo negativo 2. ¿No ven?
cierro los paréntesis y coloco el primer término que es X, más, miren, B, que es 7, y C, que es negativo 2. Y digo que 7 menos 2 es 5, miren, ya desaparece el paréntesis, y 7 por 2 es negativo 14. Entonces la respuesta sería x al cuadrado más 5x menos 14. Esta fórmula solamente es útil si tienen un término en común, ¿verdad? Y prácticamente esto sería lo que vamos a ver hoy. Recuerden, jóvenes, que ustedes van a hacer de tarea la actividad 25 en su totalidad, porque con este video yo expliqué toda la actividad 25. Recordando, por favor, la última fórmula, ¿verdad? Que esta última fórmula que estamos viendo hoy no se usa mucho en la actividad 25, pero más adelante la vamos a estar usando. Entonces, recuerden mandarme la tarea en un solo documento, en PDF o en Word, y mandarla a la plataforma o al correo electrónico. El WhatsApp solamente es si realmente hay una gran emergencia, pero para tener una evidencia de su trabajo es mejor mandarla por plataforma y por correo electrónico. Pasen buen día, ¿verdad? Y espero que les haya ayudado mi explicación.